Para nadie es extraño que hemos estado navegando el Evangelio de Mateo. Y vamos a leer del versículo 23 al 30, pero solamente vamos a ver 3 versículos. Y de hecho vamos a leer desde el del versículo 16, donde tuvimos el mensaje la semana pasada, para no olvidar el contexto de lo que vimos la semana pasada, porque en realidad el mensaje de hoy es una continuación de lo que vimos la semana pasada. Y vimos la historia de este joven rico que se acerca a Jesús con una pregunta muy importante: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y vimos que al final, en el versículo 22, el joven rico, al oír las demandas de Jesús, que Jesús pedía que cambiara su Dios, el Dios del dinero, y que lo abandonara y que siguiera a Jesucristo como uno de sus discípulos. Pero el joven que decía buscar la vida eterna, al escuchar la demanda de Jesús, ya que es comprobado por la acción del joven de que este hombre idolatraba su riqueza, Jesús, conociendo su corazón, le pide lealtad absoluta y completa. Y el joven rico, al escuchar las palabras, se fue triste. Y la razón, dice la Escritura, era porque era dueño de muchas riquezas. Ahí es donde levantamos el texto, pero vamos a leerlo, versículos 16 al 30. Y he aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo de una manera muy orgullosa: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Versículo 23. Y Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús le dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, esto no es la regeneración del creyente, sino es la regeneración de todas las cosas en la segunda venida de Cristo Jesús, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos
serán primeros. Gracias, Señor, por tu bendita palabra y por permitirnos, Señor, abrir tu libro para ser llenos de tu palabra, Señor, que tanto necesitamos. El título para el mensaje de hoy es la imposible posibilidad de la salvación. Se lo repito una vez más. La imposible posibilidad de la salvación. Y eso refleja, el título refleja la gran paradoja que la Biblia nos enseña acerca de que el hombre está inhabilitado para salvarse a sí mismo por sus propios méritos y que es imposible que se salve, pero al mismo tiempo encontramos la verdad de Dios revelada en las Escrituras, que el hombre tiene la posibilidad de ser salvo únicamente por la gracia especial de Cristo, en Cristo. Meditando en lo que el joven hizo. ¿Qué fue lo que el joven hizo? Él decía buscar la vida eterna, pero no la encontró. ¿Qué fue lo que él hizo para perder la bendición, la más grande bendición, podemos decir, de recibir la vida eterna? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Por qué? ¿Sabe cuál fue? El tropiezo más grande para su vida fue el pecado del amor al dinero. Y no podemos ignorar, amados hermanos, que este pecado es un rasgo principal, o mejor dicho, el rasgo principal de nuestros tiempos. Hoy el hombre se consume a sí mismo en la búsqueda de las riquezas. Digo que se consume porque en su afán por las riquezas se desvía a tal punto que está dispuesto a intercambiar, a hacer un cambio, queriendo obtener las riquezas, cambia las riquezas por su salud. Intercambia las riquezas por su vida, literalmente, el hombre, el día de hoy. Cambia su moralidad por dinero, está dispuesto a aceptar hacer cosas, a involucrarse en cosas las cuales contradicen el carácter de Dios. Y más aún, de una manera visible y palpable, el hombre en su búsqueda de las riquezas está dispuesto a intercambiar a su familia, a sus hijos y a su esposa. Hay hombres y mujeres que dejan una vida entera y pierden tanto de mucho valor como el cuidar a sus hijos y no descuidarlos. Pareciera que el perseguir un recurso económico que en muchos casos podría suplementarse de otra manera, están dispuestos de abandonar, de cuidar a sus hijos, y los hijos son tragados por las amistades, por la cultura, por el pecado. También pierden el privilegio de compartir con el cónyuge, sea el esposo y la esposa. ¿Sabe que los hombres no tenemos la vida eterna todavía? Estamos como pasajeros en este mundo. Y Dios nos ha dado el gran privilegio y el regalo de tener hijo, esposo o esposa. Y debemos de ser intencionales en disfrutar de lo que Dios nos ha dado y no intercambiar las riquezas o el trabajo y
dedicar, no sé, 70 horas, 80 horas a la semana sería una exageración, y no tener tiempo para tomar un café con la esposa y conversar y salir. Esto es una tragedia, pero el hombre está dispuesto a intercambiar ese gran privilegio hasta también el punto de intercambiar el poder o el privilegio de tiempos memorables con los padres en la última etapa de su vida, y nunca tienen tiempo para ellos. El trabajo importa más. La cuenta de banco tiene que crecer. Y muchas veces es por mantener estilos de vida que quizás no benefician la vida espiritual. Hay hombres y mujeres que dejan una vida entera haciendo esas cosas. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué se hace ese gran intercambio? ¿Para obtener lo que perece? ¿Lo que se corrompe y se pierde, según Mateo 6:19? Ahí la Escritura nos dice que todo en esta tierra se corrompe, perecerá. Nada de esto el hombre puede llevarse a la tumba. Eso es una verdad muy bien establecida por nuestro Señor Jesucristo, que el único lugar en donde no se pierde la verdadera riqueza es en el reino de Dios. Ahí es el lugar en donde no se pierde la verdadera riqueza. Mi hijo de 11 años me dice hace una semana: papá, ¿no es sorprendente que de aquí a 100 años ya no vamos a estar aquí y que todo lo que tenemos va a ser posesión de otros? Y yo lo volteo a ver y digo: wow, ¿en dónde viste eso? y tiene razón en lo que está meditando. Y él dice: no, pues nuestra casa ya no va a ser de nosotros, no sé de quién será. El único lugar, amados hermanos, donde no se pierde la verdadera riqueza es en el reino de Dios. Jesucristo, sabiendo esto, dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 27, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, Cristo Jesús. De acuerdo con nuestro Señor, nosotros no somos ignorantes ni ingenuos, que vivimos sin conocimiento de la sabiduría y el temor de Dios, y por eso Él nos manda a que trabajemos fuertemente, no por lo que perece, sino por lo que permanece para vida eterna. Ahora hemos establecido que no nos está llamando Jesús a un evangelio de obras. Pero esta es la gran paradoja. Sí, no hacemos nada, somos impotentes para salvarnos, pero ¿saben qué? Eso no elimina la responsabilidad nuestra de tener una vida dedicada al Señor. Tampoco evita y anula el corazón y la mente del hombre en tener afectos y devoción por Cristo. Jesucristo vuelve a decir en relación al error mortal de fijar la confianza en el dinero, en una parábola del hombre rico, dice lo siguiente, versículo 16 del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 16. Jesucristo ejemplifica esto y dice: también les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: esto haré,
Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todos mis granos y mis bienes. Y vean la falsa confianza que los bienes de este hombre rico le dan en esta parábola, según Jesús, el versículo 19. Y este hombre rico se dice a sí mismo: alma mía, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero luego viene la respuesta divina de Dios y le dice: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así, dice Jesús, enseñando, es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Esto es exactamente lo que le sucedió al joven rico en nuestro texto de Mateo. Pero esta verdad en Lucas 12 revela una gran verdad espiritual. Los hombres piensan que el bien de su alma solamente está en términos materiales y en esta tierra. ¡Qué gran equivocación! Y en el proceso ignoran la reprensión de Jesús, que vivir así es necedad. Porque solo un necio puede ignorar que el verdadero bien del alma es espiritual y no se encuentra en la tierra, sino en el reino de los cielos. Un día será en esta tierra cuando Jesucristo establezca su reino, entonces será posible. Pero hasta entonces no será posible, pero en aquel día será posible, porque Él renovará todas las cosas y nuestros deseos reflejarán la glorificación efectuada en todos los creyentes. Ahora es imposible porque vivimos en un mundo caído. Ahora no podemos equiparar que el bien del alma de los hombres se encuentra en lo que posee, en lo que piensa, en lo que logra, porque todo eso perecerá. 100 años, 200 años, nadie se acordará de nosotros, no estaremos acá, nadie se acordará de lo que hicimos. Creo que eso lo pensaron muchos en las historias que vemos frecuentemente de personas que compran viviendas viejas y empiezan a construir y encuentran cajas escondidas con dinero. ¿Cuál era la lógica ahí? Les pasó por alto que ellos iban a morir. Ahora es imposible que vivamos en un mundo caído de la manera en la que Dios quiere que vivamos, y de no ser por la gracia especial que Dios nos da, nadie sería salvo, pues nuestros días están llenos de dioses hechos por nuestras manos y por nuestros pensamientos. ¿Verdad? Dijo Juan Calvino cuando dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Si no encontramos uno, lo hacemos. Lo articulamos y lo logramos. Y nos hincamos ante su altar. Es necesario entonces hacer una pregunta. Si el hombre tiene tantos ídolos y tantos tropiezos en esta vida,
¿Cómo será posible que el hombre sea salvo, ya que no puede salvarse por ningún medio? Nuestro texto de Mateo nos enseña dos verdades bíblicas de la salvación. Número uno, la salvación es imposible para el hombre. Y número dos, la salvación es posible para Dios. De ahí la imposibilidad de la posible salvación en Cristo. Permítame recordar entonces que el domingo pasado, como vimos, tres razones que causan que los hombres pierdan la vida eterna. Y no hablo de perder la vida eterna cuando Dios ya ha otorgado a sus hijos la vida eterna, sino hablo de perderla porque el joven rico estuvo tan cerca de Cristo y sin embargo, buscando la vida eterna, la perdió. Para ejemplificar eso, pensemos en aquel viajero que, estando a la espera para abordar un avión rumbo a Nueva York para asistir a una cirugía del cerebro de su hijo de 5 años, se quedó dormido en la sala de espera y no escuchó el llamado para abordar el avión. El avión abordó a todos los tripulantes y partió, y el viajero no pudo entrar. Cuando se despertó, el avión se había ido. ¿Tenía un boleto? Sí. ¿Llegó a tiempo al aeropuerto? Sí. Pero se durmió. Estuvo cerca, pero lo perdió. De una manera más trágica, es lo que le pasó al joven rico. Estuvo frente a Cristo, Cristo lo llamó a seguirlo, pero él amó mucho más su esfuerzo. Ese joven estuvo frente a Cristo, Cristo invitó a seguirlo como uno de sus discípulos, pero él amó más su manera de pensar, su criterio. Y dijo, yo sé mejor, Cristo. Estuvo frente a Cristo y Cristo lo invitó a seguirlo como uno de sus discípulos. Sin embargo, él amó más su riqueza que a Cristo. El resultado es, estuvo tan cerca de Cristo, pero perdió la vida eterna que decía buscar. Es interesante la palabra en Marcos, que el texto paralelo de esta historia del joven rico nos dice que cuando él le dice a Jesús, todo esto lo he cumplido los mandamientos que has listado, Jesús. Y Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y mata a tu Dios el dinero y sigue. Esa palabra, unida de la manera en la que Cristo lo amó, el amor ágape, Cristo verdaderamente lo amó. La Biblia no está exagerando o queriendo hacer sentir bien a los que leen la Escritura para pensar que Cristo era amoroso. Verdaderamente Cristo amó a ese joven rico. Y la invitación que le dio a seguirlo fue un mandato, un imperativo. Sígueme. Ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres, 2 imperativos, y ven y sígueme, otros 2 imperativos. Increíble, meditaba en esto y decía, si este hombre hubiera seguido y aceptado el llamado de Jesús, hubiera Jesús tenido 13 discípulos. Él verdaderamente lo llamó, pero él prefirió las riquezas. Nadie puede
acusar a Dios que nunca ofrece el evangelio verdaderamente, pues Marcos nos dice que él lo ofreció a este hombre amorosamente. Ven y sígueme. Siguiendo esta misma historia del joven rico, Jesús se dirige, después de que el joven se va, se dirige a sus discípulos y les enseña la gran verdad de lo difícil que los ricos entren en el reino de los cielos. El versículo 23-25, Jesucristo va de la dificultad a la imposibilidad. En realidad, en el texto no vemos de que sea difícil que los ricos entren en el reino de los cielos. Es imposible. Pero tenemos que aclarar que no solamente para los ricos, también para los que se creen moralmente buenos, es imposible que entren al reino de los cielos. También para los pobres que se despojan de sus riquezas y pensar que por eso, de los pobres que porque no tienen nada, es un boleto para entrar al reino de los cielos. No, este no es un asunto de propiedades, de riquezas, de abundancia de riquezas o de falta de riquezas. Es un asunto del corazón. Así como es difícil que los ricos entren en el reino de los cielos, así es difícil que un religioso entre en el reino de los cielos. O alguien que trabaja para salvarse. En el contexto vemos que la frase la vida eterna es sinónimo de entrar en el reino de los cielos y también salvación. Vea conmigo si tiene la Biblia abierta. El versículo 21 el versículo 16 dice, el joven rico, ¿qué bien haré para obtener qué? La vida eterna. Versículo 23, vemos la frase, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y luego encontramos la pregunta de los discípulos. En el versículo 25, ¿quién podrá salvarse? En todo el contexto, estas frases son sinónimos para salvación. Esto se trata de la salvación. El texto que estamos tratando enfatiza dos aspectos de la salvación. Lo imposible para que el hombre sea salvo por sus propios méritos y al mismo tiempo la posibilidad de que el hombre sea salvo por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de la gracia especial. Y Jesús está a punto de decir todo aquello que nadie ha escuchado hasta el momento por la respuesta de los discípulos, o podría ser algo que nadie quería escuchar. Jesucristo llama la atención de los discípulos diciendo, en verdad os digo, esa palabra es la palabra amén. Y lo que Jesús está haciendo es llamando la atención de los discípulos, diciéndoles, en verdad os digo, como queriendo decir, pongan atención a lo que les voy a decir, porque es muy importante. Sigue y les revela la verdad que hasta ese momento no había sido escuchada. Quizás por la presión religiosa, cultural, aunque lo hubieran escuchado, lo hubieran rechazado como el joven rico, que no le pudo caber los pensamientos de que era necesario que despojara, que dejara sus riquezas para seguir a Cristo. Porque Cristo no comparte su gloria con nada ni con nadie.
Y la Escritura nos enseña que el hombre no puede servir a dos señores. No. Un comentarista dice, quizás el joven se dio la vuelta y rechazó la invitación de Jesús para ser su discípulo porque pensó en su mente que no tenía que deshacerse de sus riquezas para poder entrar a la vida eterna. Claro, y esa actitud refleja la mentalidad de obtener la vida eterna por medio de los méritos. Ahí se ve en acción no solamente el orgullo de valorar el esfuerzo de este joven rico, pero se ve el orgullo de pensar de que sus pensamientos son más altos en ese instante que los de Cristo. Y dijo, y no abandono mi riqueza, sino me la llevo conmigo y encontraré mi camino hacia la vida eterna. Esto en realidad de que los ricos encuentran dificultad para entrar en el reino de los cielos es algo que nadie quiere escuchar. Es difícil, ¿no? Todos quieren escuchar que todos van para el cielo. De hecho, hay un pensamiento popular de que lo único que el hombre necesita para entrar en la vida eterna es una buena intención, ¿sí? O buenas obras. Aunque viva una vida desordenada, alejada de Dios, con que tenga una buena intención y deseos de ir al cielo, eso le garantiza la entrada al cielo. Pero qué error tan grande es eso. ¡Qué error! ¿En dónde se ha visto, si nos ponemos a pensar, en dónde se ha visto que un hombre se case con una mujer a la que no ama o viceversa? Que tenga su total y completa lealtad y deseo para ella. Un hombre puede tener buenas intenciones, pero si no está totalmente comprometido con el señorío, la gloria de Cristo, es imposible. Esta idea de que con tener una buena intención es suficiente o tener buenas obras dentro de la iglesia, dar mucho para poder entrar en el reino de los cielos, era una idea muy común, pero no bíblica. El problema es que podemos pensar que las riquezas equivalen a la bendición de Dios, sean millones de dólares, que la mayoría de nosotros no tenemos. Pregunta, ¿cómo se consideran ustedes? ¿Pobres o ricos? No me la conteste, yo se la contesto. De acuerdo a los estándares de todo el resto del mundo, la mayoría de nosotros que estamos en este país somos considerados ricos. Somos considerados ricos porque nunca pasamos hambre. No estamos en la calle, tenemos que vestir, tenemos cuidado médico. Es más, hasta tenemos para cumplir deseos innecesarios. Entonces haríamos un error y pensar que esta palabra no tiene nada que ver con todos nosotros. Hacer esto sería confiar mucho en nuestro criterio y pensar, no, yo no caigo en esa categoría. Tenemos que ver que al nivel que sea, las riquezas son un tropiezo para entrar en el reino de los cielos. Y como decía la semana pasada, hay hombres que aman las riquezas que tienen, pero hay hombres que aman las riquezas que no tienen. Y es igual de pecaminoso.
La razón de que Jesús explica la dificultad de entrar en el reino de los cielos para los ricos es ilustrada a través de una analogía exagerada. Es una hipérbole, una exageración que enseña esta verdad. Jesús le dice otra vez, os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de Dios. El punto es que nunca sería posible pasar un camello, un animal tan grande, especialmente en los tiempos bíblicos. En Israel, el camello era el animal más grande. Sería imposible pasar un animal tan grande por el ojo de una aguja. Y por eso, entonces, lo que Jesús está diciendo es que es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Y está ejemplificado en lo que el joven rico hizo. Prefirió sus riquezas. ¿Quiere decir esto que Dios está condenando a los ricos en este pasaje? No, no creo que sea así. Porque Dios mismo levantó a hombres muy ricos, poderosos, como Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón y José de Arimatea. Todas las cosas que el hombre recibe, incluyendo la riqueza, sea creyente o incrédulo, vienen de la bondad de Dios por medio de su gracia común. Aún los creyentes que son ricos por la gracia común, no por la gracia especial, porque la riqueza no los salva. Pero cuando Dios decide dárselas, a quienes Él se las da, las reciben por medio de su gracia común, bondadosa y amorosa. No obstante, no podemos olvidar que el hombre es tan depravado que puede convertir la bendición de Dios en su propia maldición, como este joven rico. Y eso es exactamente lo que sucede con todo lo que es bueno que Dios da. El hombre es tan perverso, amado hermano, que ha encontrado una manera tan perversa de corromper hasta aún los alimentos por amor al dinero. Entonces, no es que Dios está condenando a los ricos, sino que literalmente está diciendo que es más difícil, es imposible que un rico que pone su corazón y el dinero por su Dios pueda salvarse. Debemos de entender esto exactamente en el contexto de la historia del joven rico. ¿Qué fue lo que el joven rico hizo? Él confió y valoró más su riqueza que a Jesucristo. Los hombres hoy también hacen lo mismo. No necesitan mucho los hombres, pudiéramos decir hoy, para hacer lo mismo. El hombre de hoy no necesita mucho para engañarse con una falsa seguridad. Meditan y piensan en lo suficiente que tienen para las necesidades del día al día, y cuando eso es verdad, tienden a confiar en su dinero, en su labor, y encuentran muy pocas razones para depender de Dios. Encuentran muy pocas razones para depender de Dios. Qué trágico es eso. Encuentran una falsa seguridad en lo que poseen. Cambian la dependencia de Dios por la dependencia del dinero y esa falsa seguridad.
Dios no busca a hombres soberbios ni altivos, Dios busca a los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu saben que lo que tienen no es de ellos mismos, sino que es un don de Dios. El pobre de espíritu sabe que aunque tiene algo, es pobre delante de Dios y se encuentra desnudo. El pobre de espíritu dice: Señor, aunque tengo trabajo, tengo un hogar, tengo un carro y más de lo que necesito para vivir, reconozco mis miserias delante de ti. Un pobre de espíritu, como nos enseña Mateo 5:3, es un hombre y una mujer que depende completamente de Dios. Cuando un hombre pone su confianza en el dinero, usted ve eso muy claramente. ¿En qué manera? En la forma en la que trata el dinero y la riqueza. La forma en la que los hombres tratan el dinero dice mucho acerca de su carácter. Dios nos da en abundancia para que los hombres se englotonen y obtengan todo capricho en su vida. Dios en su bondad da a los hombres para que ellos puedan extender su mano y abrirla generosamente. En otras palabras, eso es mayordomía. Dios te da para que lo manejes y lo distribuyas y lo uses conforme a su voluntad. Dice John MacArthur: quienes tienen grandes recursos materiales tienden a creer que no necesitan recursos divinos. Tengo suficiente, ¿para qué oro? ¿Para qué leo? ¿Para qué me acerco a Dios si tengo lo suficiente? Por eso es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Y hay pobres que con poco se les hace imposible entrar en el reino de los cielos porque idolatran lo poco que tienen. Y debemos de meditar en eso, amados hermanos. Y no pensar, bueno, no llego ahí porque no tengo $10,000 en la cuenta, o 20,000, o 30,000. Con mucho menos de eso el hombre puede obtener una falsa seguridad. Véalo, llega a tener una cantidad de dinero apreciable y boom, ya a comprar todo esto, ¿no? La razón entonces que es imposible que los ricos entren en el reino de los cielos es porque los hombres que aman mucho las riquezas han puesto su corazón ahí y no en Dios. Mateo 6:21 dice lo siguiente: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El corazón en la Biblia representa la totalidad del hombre. Los deseos, las intenciones, los pensamientos. Es bueno que todo hombre y mujer aquí presente se pregunte: ¿en dónde están mis deseos? Basado en este texto, ¿en dónde están mis intenciones? ¿En dónde están mis pensamientos? ¿Están en las cosas de este mundo o están en Cristo? ¿Está tu tesoro en Cristo
¿O está tu tesoro en las riquezas de este mundo, las cuales perecen según la palabra de Dios? ¿En dónde está tu esfuerzo, tus deseos, pensamientos? En donde estén tus deseos, tus pensamientos, allí están tus rodillas en el suelo ante ese Dios. Puede ser el dinero, las ofertas de este mundo, o puede ser el Dios de la Biblia. ¿A dónde? Es una buena pregunta para todo creyente. En conexión a esto vemos, entrando en nuestro segundo punto, que la segunda verdad que nuestro texto nos menciona es que si para el hombre es imposible, por todos los desafíos, engaños, salvarse, Jesucristo le dice a los discípulos que para Dios es posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. No hay otra forma. Los discípulos, nos dice la palabra, quedan trastornados porque Dios trastorna las ideas humanas en cuanto a la vida eterna y la salvación. Jesucristo, al declarar la imposibilidad de que los ricos se salven, cuando las riquezas se convierten en un rival de Dios, deja confundidos a los discípulos. Vea el texto conmigo, ¿qué es lo que dice? Versículo 25. Vea cómo Dios trastorna las ideas humanas en cuanto a la salvación. La Escritura dice que ellos, en el versículo 25, estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Wow. Los discípulos quizás se preguntaron, ¿de verdad quiso Jesús decir lo que acaba de decir? La forma de la pregunta asumía que en el entendimiento de los discípulos, los ricos tenían más posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Pensemos en la actitud del joven rico. Maestro, bueno, ¿qué haré para entrar en el reino de los cielos? En la vida eterna, perdón. La mentalidad de los discípulos, que era muy dominante en estos tiempos, era de que los ricos tenían más posibilidades de salvarse que los pobres. Para nosotros esto suena como una noción rara, una pregunta rara, pero para los discípulos tenía mucho sentido. Y de hecho era la única conclusión a la cual podían llegar. La pregunta de los discípulos, ¿quién podrá salvarse?, estaba basada en la noción entre el rabinismo y los judíos de que las riquezas eran una señal de la bendición de Dios. Y significaba que todo el que era prosperado era porque tenía una relación correcta con Dios y por lo tanto entrar en la vida eterna era nada más que el resultado obvio para los ricos. Y por eso Pedro dice, si los ricos no pueden entrar al reino de los cielos como Jesús acaba de decir, ¿qué de nosotros? ¿Quién podrá salvarse? Pero Jesús destruye esa noción equivocada y los deja trastornados. Dice un comentarista, ellos, aunque equivocados, pero estaban más de cerca de la verdad que nosotros. Porque nosotros pensamos que la riqueza es una prueba de cuán exitosos somos para bendecirnos nosotros mismos. Por lo menos ellos pensaban que las riquezas venían de Dios. Estaban equivocados, por lo que
a lo que lo equiparaban que era salvación. Pero hoy en día la mente de los hombres cree y piensa que la prosperidad y las riquezas y todo lo que tenemos es una prueba exitosa de cuán bendecidos somos por nuestra propia mano. Qué rebeldía delante de Dios. Pero Jesús, en contraste a esa idea de salvarse por sus propios méritos o por sus posesiones, de los que era prevalente entre los judíos, declara la verdad de que la salvación es solamente por gracia y solamente es por Dios. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Hermano, ¿y cuánta verdad hay ahí? Romanos 1:18 dice que el hombre que no corre a la verdad, sino que el que detiene la verdad con injusticia. Juan, en el capítulo 6, declara Jesucristo que todos los que vienen a Él, el Padre los trae a Él. Esa palabra trae en el original es la palabra, da la idea de arrastrar. Y eso nos habla de una gran verdad, un muerto. Un muerto no puede pensar ni decidir por Cristo. Es imposible. ¿Cómo es posible entonces la salvación, que es imposible por los hombres? Tito 3:5, a través de la regeneración, en donde Dios le da vida a los muertos. Es por la gracia de Cristo. El hombre está inhabilitado humanamente hablando para salvarse. Pero Dios lo puede hacer. Esta es la respuesta de Jesús a sus discípulos. Si nos estamos dando cuenta, entonces no es una cuestión de que los ricos les sea imposible entrar al reino de los cielos, sino la verdad escala a que es imposible que los muertos entren al reino de los cielos. Efesios dice que nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y la única razón por la que estamos hoy en día acá, vivos para Cristo y respondiendo a su palabra, adorando, es por esa gracia salvadora. De otra manera, sería imposible. El joven rico ejerció su libertad para rechazar la invitación de Dios y parece que Dios, quien es todopoderoso y soberano, estuvo dispuesto a no anular la decisión del hombre rico. Todos estos pasajes nos ofrecen una advertencia de que cualquiera puede ser salvo por la gracia de Dios. Pero esa realidad no elimina la responsabilidad humana. El rico ejerció su deseo de ir por las riquezas, abandonando a Cristo. Lo posible solo se hace real cuando el llamado de Jesús a su palabra amorosa, sígueme, es obedecido libremente. En otras palabras, nadie puede recibir un toque con una varita mágica, ¡pum!, ahora es creyente y ahora ya ama a Dios. Dios es soberano en la salvación, pero Dios no elimina
la responsabilidad humana y la decisión del hombre de su voluntad de inclinarse y seguir a Jesús. Esa es la gran paradoja. Termino con estas palabras del pastor John MacArthur, que dice: cualquiera que sean las posesiones materiales y los logros terrenales de un individuo, este se encuentra totalmente indefenso e impotente delante de Dios. Ante un Dios justo, está condenado y en su naturaleza depravada no puede hacer nada para volverse santo y digno del perdón y la aceptación de Dios. Con esa declaración, Jesús arrastró al infierno a todas las religiones de obras de justicia y de logros humanos. En manos de cualquier obra de hombre, la salvación es imposible, pero en manos de Dios es posible. Cierro la cita. Hermanos, es una gracia incomprensible cuando lo imposible se vuelve posible a pesar de nuestra ceguera espiritual. Es un regalo inmenso. Y nada vale la pena para que nosotros hagamos un intercambio. Aunque nadie está llamado a tener dudas de su salvación, tampoco se le debe de hacer pensar a la gente que es cristiana cuando no lo es. Necesitamos una lealtad absoluta y total que refleja amor y dedicación a Cristo como el resultado de la salvación. De lo contrario, hay que preguntarse: ¿estoy valorando mucho mi esfuerzo pensando que eso me llevará al cielo? ¿Estoy valorando mucho mi criterio y mi juicio diciendo, no, nada de lo que el pastor me dice y los hermanos, los maestros, nada de eso es verdad? Quizás no lo dices con la boca, pero cuídate de no estarlo reflejando en tu vida y en tus acciones diarias. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. La escritura es clara y una verdad muy establecida. Si nuestro corazón está centrado en las riquezas de este mundo pasajeras, nos vamos a desvelar, enfermar, a sacrificar relaciones familiares y, lo peor aún, nuestra relación con Cristo. En Malasia hay una clase de trabajo que los hombres de ese lugar tienen que hacer por una causa noble. Le digo cuál es. Todos los días, de 4 de la mañana a 5 de la mañana, hombres se levantan con no mucho equipo, ni el equipo apropiado para dirigirse a trabajar independientemente a un volcán en Malasia. Manejan horas para llegar a las faldas del volcán, y mientras que empiezan a subir el volcán les lleva 2 horas para subir al volcán, y cuando llegan encuentran un precipicio grandísimo, muy difícil de bajar sin carga, y se dirigen hacia abajo. Les ha llevado ya de 3 a 4 horas para llegar allá abajo, y van sacrificándose y esforzándose. Cuando llegan a casi la mitad del volcán, empiezan a trabajar arduamente para excavar rocas de azufre. Y mientras lo hacen, están siendo expuestos a los gases químicos.
en muchos niveles altos que dañan sus pulmones y su respiración. En momentos los cubren nubes blancas de humo y lo único que tienen es un trapo humilde alrededor de la boca, pero están trabajando arduamente y no se dan por vencidos, con botas de hule, caliente. Terminan, obtienen piedras y las ponen en 2 canastos y las cargan en ese precipicio ahora de regreso para subir para arriba con muy poca respiración, haciéndole dificultoso el poder llegar arriba. Cuando llegan a la cima van desgastados de tantas horas de trabajo, contaminados, con el peso en sus espaldas, bajan otra vez y se dirigen a 4 horas para ir a vender las piedras para que les den $10. Lo hacen por una causa muy noble, que es darle de comer a su esposa y a sus hijos. Y aunque sea una causa muy noble, el darle comida a la esposa y a los hijos, es triste saber que lo están haciendo por algo que perece. Y cuánto los cristianos que tienen tanta posibilidad no quieren ni dedicarse en su devoción a Cristo en leer la palabra por media hora o 30 minutos, ni mucho menos orar, ni mucho menos dedicarse a la devoción de Cristo. ¿Cuánto será lo que Dios demandará cuando hay hombres que trabajan tan fuerte, exponen su vida diariamente por cosas que perecen? ¿Cuánto nomás nosotros, sabiendo que lo que hacemos en la iglesia en relación a la palabra de Dios tiene consecuencias eternas? Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos perdone por nuestros pecados y nuestra falsedad y nuestra poca devoción a Él. No dejemos que este mundo nos trague con sus ofertas de dinero y de riquezas, porque nuestra lealtad y amor absoluto es para Cristo. Amado Señor, te damos gracias por tu misericordia. Señor, nos ponemos aquí no queriendo, Señor, rebelarnos en contra de ti, sino pidiéndote perdón, Señor, por nuestras actitudes tan indiferentes. Señor, si entre nosotros hay alguien que ha puesto mucho énfasis en este mundo, en sus riquezas, en el pecado, Señor, en el placer o en la indiferencia, confiando demasiado en nosotros mismos, perdónanos, Señor. Queremos ser hombres y mujeres devotos a ti. Y solamente lo podremos lograr, Señor, con tu ayuda y dedicados a la glorificación de tu nombre, adorándote, al estudio y la proclamación de tu palabra y a vivir una vida en santificación. Te pedimos, Señor, que nos des tu fortaleza a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por todos los que nos visitaron hoy. Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén.